La última sesión, la última vez, he intentado destacar un poco por qué el cuidado surgió en este momento, cuál es la actualidad del tema del cuidado, y una razón obvia es que hemos vivido estos últimos años con la pandemia, pero también con el aumento de la inseguridad, también con el aumento de la extrema pobreza en países como el Ecuador. Hemos visto la actualidad que tiene una vez más el asunto del cuidado, el tema del cuidado en todas sus dimensiones. Y en segundo lugar, había destacado la importancia o la relevancia que tiene en la filosofía mismo, notamente en la filosofía moral, el surgimiento de la preocupación por el cuidado como una respuesta a la filosofía moral moderna que había destacado, consistía hasta los años 50 en esta oposición entre deontología y utilitarismo, o entre dos principios racionales y universales que son tus deberes a priori universales, no matarás o no hagas esto o otro, los mandamientos que todos conocemos, o el principio de utilidad, actúa de tal manera que los resultados sean oportunos para la mayoría de los concernidos. Y Anscombe, la filósofa que había mencionado la última vez, Elizabeth Anscombe, dice, en primer lugar, estamos con un falso empate, si estamos enfrentando deontología con utilitarismo, estamos pretendiendo, estamos asumiendo que hay soluciones fáciles para dilemas morales, que son como rompecabezas que podemos resolver. Y no funciona. Sí, vamos con esto. Bueno, ahí vamos. Mejor. Ya. Y yo no necesito gritarte un poco. Sí, entonces desde la filosofía moral, este falso empate superado entre utilitarismo y deontología, y Anscombe también destaca que en cierta manera la filosofía moral moderna había olvidado la esencia, lo más importante de la ética, que son, por ejemplo, las motivaciones, los motivos y los compromisos personales que tenemos nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, voy a visitar a un amigo en un hospital porque está enfermo, no lo voy a ver porque considero que es mi deber moral, ni tampoco porque considero que lleva al mejor resultado de la recuperación. ¿Por qué voy a visitar a un amigo en el hospital? Pues es porque lo que hacen amigos, es lo que se hace por amor que tengo con mis prójimos. Y entonces, por la filosofía moral, con Anscombe encontramos esta superación de un falso dilema. Y en la psicología empírica también había mencionado, en los años 80, es más o menos la responsable final de una plétora de atención para el tema del cuidado, del care, en Estados Unidos, es Carol Gilligan, que toma postura frente a un análisis que hace Lawrence Kohlberg del desarrollo de la conciencia moral en los niños. Kohlberg, que decía que este desarrollo va desde un egocentrismo hacia, al fin y al cabo, una buena conciencia moral, a priori, racional, universal, kantiana. Y Gilligan, que constaba que en las mujeres, en las niñas, se puede ver como una voz otra, como una manera otra de concientizarse de dilemas morales. Y notamente en esta voz otra encontramos como propuestas tales como: es complicado este dilema que me propones. Y es complicado, no es una incapacidad de responder, sino es un reconocimiento de la complejidad del asunto mismo. O también una persona, una niña que va a decir: necesito más información, necesito saber más sobre quiénes están y qué les motiva y todo. Que tampoco es una incapacidad de resolver el dilema, sino es un reconocimiento del valor de las relaciones entre las personas. Hasta ahí con Gilligan. Y Gilligan queda un poco, deja un poco el campo abierto
dice, hay una voz otra en el tema de la ética, y desde ahí surge entonces todo un inicio de propuestas, de dar forma, de dar contenido a esta ética otra, a esta ética femenina en muchos casos. Y notamente una primera autora que quisiera tratar hoy es precisamente Nell Noddings. Nell Noddings publica en casi el mismo tiempo, en los inicios de los años 80, publica su libro Caring, A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Y entonces Noddings va precisamente a asumir la necesidad de dar forma a esta ética otra. Y le va a hacer no solamente desde el concepto del cuidado, del care, pero le vincula directamente con la identidad femenina, con feminine approach. ¿Cuál es el punto de partida que tiene Noddings? Noddings en primer lugar, va a asumir que las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, son como el fundamento ontológico del cual vamos a partir en una consideración moral. ¿Qué quiere decir? Les doy una pequeña citación. En este mismo libro, en Caring, dice, la relación natural del cuidar es la condición humana que consideramos como buena. Es la condición que deseamos y que aspiramos, y es nuestro afán por el cuidado, por care, por estar en esta relación especial que brinda la motivación para ser moral. Entonces, lo que quiere hacer Noddings es tomar la relación natural del cuidar como punto de partida para pensar también la moral. Es decir, tiene como hay dos pasos clave en su argumentación, ¿no? En primer lugar, el origen natural que ella encuentra en la ética es un sentir por el otro. Un sentir por el otro que según ella es innato en todo ser humano. Este sentir por el otro es como él describe, es una intuición de ser responsiva a necesidades de otras personas. Pero es algo intuitivo, algo directo. Si yo, por ejemplo, veo a mi hijo llorar, no necesito pensar cuál es mi postura moral o cuál es el mayor interés o cuál es el cálculo utilitarista. Cuando yo veo a mi hijo llorar, intuitivamente tengo esta sensación de pasa algo y me toca, me afecta. Y desde luego viene una consideración moral. Entonces esto es como el fundamento ontológico antropológico. Y en segundo lugar, este ser llamado, este ser sensible al otro, se va acoplado con lo que Noddings dice un yo debo, I must. I must, que es una sensación, no solamente ser afectado, pero además esta intencionalidad de mi movimiento hacia hacer algo. Veo a mi hijo llorar, quiero consolar, quiero ayudar. Veo que se cayó y que tiene sangre y yo debo saltar adelante para hacer algo. Y es muy importante en el inglés hacer la distinción que hace también Noddings entre un yo debo, I must, y el deber kantiano, I ought, que no es la misma cosa. I must viene acoplado con esta intuición directa. No es que I ought, no es que soy consciente de mi deber moral. Es que actúo directamente por una intuición desde mí mismo, que no puedo reflexionar en primer lugar, pero que viene desde mí. Es literalmente, y es el caso también que utiliza Nell Noddings,
es la relación entre madre e hijo, que es precisamente paradigmático. Cuando se cae tu hijo, y si tienen hijos o hijas, lo saben, ¿no es cierto? Tienen esta sensación, cuando se cae tu hijo, intuitivamente saltas adelante. Quieres ayudar, debes ayudar. You must. No es un deber moral, es un deber intuitivo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ver esta distinción, este distanciamiento que toma Nel Noddings de la moral moderna, de la moral tal como la habíamos desarrollado con Anscombe, esta moral tradicional que parte desde los principios y desde las reglas y desde el uso de la razón. Ahora estamos más bien de un enfoque en la parte emotiva del ser humano, en tus sentimientos. Y es relevante aquí destacar que precisamente Nel Noddings no lo menciona, pero está siempre presente un poco en el trasfondo de la filosofía del cuidado. Una de las inspiraciones que se utiliza mucho son casi contemporáneos con Kant, son David Hume y Adam Smith, no por coincidencia, y Hutcheson. No les vamos a desarrollar en mucho detalle, pero estos representantes de la Ilustración escocesa, casi contemporánea, una generación antes de Immanuel Kant, para ellos estaba obvio y autoevidente, en primer lugar, no quiero decir un rechazo, pero no estaba esta autonomía de la consideración moral que tenía Kant. Para Kant la moral es algo que yo decido por mi cuenta. Para David Hume, por ejemplo, la conciencia moral siempre tiene sus raíces en un sentimiento por el otro, en una simpatía. Y esta simpatía tiene también como valor adicional, no solamente entonces su fundamento emotivo de la ética, pero también el vínculo social, ya que para David Hume, y menciono, pero tal vez algún día en otro contexto tendremos la oportunidad para hablar más en este detalle, pero también Adam Smith, considerado el padrino del liberalismo económico, para ellos era autoevidente también el vínculo social en el fondo de la ética. La moral, la deliberación moral está basado en una simpatía, en un sentir con los demás y no en un deliberar por mi cuenta de manera autónoma. Entonces es muy interesante este vínculo con, digamos, la Ilustración escocesa, Hume, Smith y Hutcheson, entre otros. Entonces la ética de cuidado no busca fundarse en los principios o en el uso de la razón, sino en ese fundamento emotivo, y tampoco entonces tampoco busca llegar a esta universalidad de la moral. Para la ética del cuidado, tanto como para sus predecesores como David Hume y los demás, la ética es algo situado, es algo contextualizado. La deliberación de qué debes hacer, what must you do, es algo en contexto, es algo que no podemos abstraer de las situaciones reales que estamos viviendo. Y no obstante, pequeño paréntesis, Nel Noddings no cae en un relativismo moral, aunque es un riesgo aquí presente y lo vamos a ver volver cada vez esta inquietud, pero la ética del cuidado, tal como le propone Noddings, considera relativista las situaciones concretas en las cuales tenemos que operar o actuar, pero al mismo tiempo esta sensación, esta intuición de ocuparnos de los demás, de sentir con el otro, da el fundamento precisamente universal. Esta sensación que tenemos de sentir con los demás es algo que compartimos todos para Noddings.
Y bueno, ¿cómo operacionaliza o cómo Noddings pone en operacionalidad este modelo, esta idea de la primordialidad del sentimiento y del I must, del actuar intencional de la moral? Ya le dije, ¿no? Su modelo paradigmático que utiliza, que elabora y que siempre retoma Noddings y también otros autores en este campo, es esta relación madre-hijo. Pero para abstraer un poco, ella va a utilizar dos conceptos. Va a decir, hay una relación, en primer lugar, una relación entre dos seres. En el inglés, un one caring, una persona que cuida, y un cared for, una persona objeto de cuidado. ¿Sí? Entonces esos dos conceptos no siempre logro traducir, tal vez voy a utilizarlos en inglés. Pero en primer lugar, la base ontológica para Noddings es entonces esta relación. En primer lugar, somos en relación, estamos comprometidos con los demás. Esto es como el fundamento ontológico. Y la importancia que tiene esta relación es precisamente que la persona que cuida, ¿no? el one caring, de antemano se encuentra preocupada o comprometida con la realidad de la otra persona. Hay un toque de Heidegger y de Levinas, ¿no? Que, bueno, no vamos a desarrollar en más detalle, pero para los que quieren ubicarse en el campo de la filosofía, estamos ahí en un entorno bastante fenomenológico heideggeriano. Para decirlo en términos complejos, la realidad de la persona otra, la realidad del cared for, es como la condición necesaria de la posibilidad del one caring, de la persona que cuida. Es decir, la condición, digamos, ontológica del one caring, la persona que brinda el cuidado, es lo que llama Noddings una situación de engrossment. Engrossment no logré traducirlo bien, pero es hay casi un estar embarazado de la otra persona, estar en dependencia ontológica de la otra persona. La persona que cuida está como en espera receptiva de la persona que requiere un cuidado. Una vez más, pensemos con Noddings desde la relación que podemos tener con nuestros hijos. La madre que cuida a su hijo o hija está como en abierta receptividad, como indeterminada por sí mismo, pero viendo qué pasa con su hijo, esperando, simplemente viendo, gozando de este ver, no proyectando a esta realidad del otro, ¿no es cierto? La persona que cuida no se pone en los zapatos de la otra persona. Yo no me pongo en los zapatos de mi hijo, no estoy intentando imaginar qué será ser este niño que está jugando fútbol con sus amigos. No es lo que estoy haciendo. Pero estoy en esta abierta receptividad de simplemente ver lo que pasa y anticipar o cuando viene responder a sus necesidades de cuidado cuando se cae o cuando se rompe un brazo o lo que podría pasar en sus juegos de fútbol. Entonces una receptividad abierta. Esto es como la dependencia de la realidad de la otra persona en mi posibilidad. Pero también siempre este one caring, la persona que cuida, no solamente consiste en receptividad, en el anticipar o esperar que, pero siempre hay también tomar la decisión de actuar, el cuidar, ¿no es cierto? El yo debo, el I must. Este I must
Es un pequeño momento muy importante cuando se cae, cuando se rompe este brazo mi hijo, ojalá que nunca ocurre, cuando que se cae en el fútbol y se rompe un brazo y surge este I must, ahí hay un momento de como salida de la relación concreta y una vinculación, una puesta en relación que yo hago en la situación concreta con mi concepción del ideal que yo quiero alcanzar. Un ideal, palabra bastante platónica, pero un ideal para Noddings es un ideal contextuada, un ideal situada que dice, I must, yo debo ayudar a mi hijo, porque yo debo prevenir que no se ponga mal o que no tiene problemas o que no se duele. Yo debo responder a esta necesidad concreta que tenga él para recuperar alguna situación que me parece la situación ideal del cuidado. Él simplemente jugando o gozando de su felicidad. Entonces esto es como el pequeño momento, como dialéctico en la situación de la persona one caring, ¿no? De la persona que cuida, relacionando la situación concreta con yo quiero recuperar el bienestar de este otro. El otro polo no es menos importante para Noddings. Para Noddings, la persona cuidada, el cared for, que el objeto de cuidado, aunque no nos gusta por supuesto la palabra objeto, pero el objeto de cuidado es la otra persona, es mi hijo en esta situación. Para Noddings no es menos importante un reconocimiento, una recepción de mi cuidado. Es decir, la relación de cuidado, esta relación entre un one caring y un cared for, necesita la receptividad y el actuar, el I must del one caring, pero también requiere una recepción, una respuesta, una responsividad, espero que existe la palabra, de la persona cuidada, del cared for. Y esta responsabilidad no es necesariamente te agradezco y muchas gracias y te quiero, y no es tan concretamente real. Simplemente también puede ser, por ejemplo, en el caso de mi hijo jugando al fútbol, el hecho de que esté jugando libremente al fútbol y que no necesita preocuparse por nada y por nadie. Es como incluso el gozar libremente del espacio que yo le abro con el cuidar para las condiciones de este libre juego que está haciendo, vigilando que no haya lastimosamente ladrones en los parques de Quito y todo eso. Eso también es un cuidado. Y su receptividad también es simplemente no necesitar preocuparse por nada y por nadie, poder jugar libremente. Eso también es una manera de recibir el cuidado que le ofrezco. Su alegría, su crecimiento, su sensación de libertad. Entonces sí, para Noddings esta recepción del cuidado es una condición necesaria para la relación de cuidado. Pero obviamente y difícilmente tampoco es algo que podemos exigir. No puedo yo exigir que mi hijo me agradezca o que mi hijo juega libremente o que mi hijo de alguna manera reciba mi oferta de cuidado. Es condición necesaria, pero yo no le puedo exigir, no puedo mandar. Entonces eso es la posición difícil que nos vuelve en el campo del one caring. Ok, unas pequeñas observaciones para cerrar este primera autora que quería presentar, Noddings.
bien ven que esta relación del cuidado es una relación desigual. O sea, hay una desigualdad inscrita en la relación de cuidado entre madre o padre e hijo. El one caring y el cared for no son la misma persona y no están en una situación de igualdad. El uno cuida y la otra se deja cuidar. Pero esta desigualdad no quiere decir que no hay reciprocidad. Precisamente la reciprocidad es condición necesaria. Entonces, desigualdad sí, pero reciprocidad también. Otro punto interesante que quiero lanzar con Noddings, y ahí llegamos un poco a las dificultades que también podemos destacar con esta autora. Noddings abiertamente acepta que hay alcances y entonces también límites al cuidado. ¿Cuál es el alcance del cuidado? Noddings nos dice que tenemos como círculos concéntricos de relaciones en los cuales nos encontramos. ¿Cuáles son los círculos concéntricos? Ya le mencioné uno. En primer lugar, nos encontramos en los círculos de la intimidad, de la familia, con la esposa, con el hijo, con los padres. Esas son las relaciones íntimas. Y Noddings es la primera en aceptar una jerarquía en estas y una prioritarización de estos círculos. Cuando se caen 2 niños y se rompen 2 niños el brazo en el juego de fútbol, obviamente voy corriendo por mi hijo. Es intuitivo y es lógico y es de preferir. Luego tenemos, por supuesto, también los círculos sociales, ¿no es cierto? Familia extendida, colegas, los amigos, los conocidos. Podemos llegar hasta círculos de desconocidos, o tal como le dice Noddings, de hasta ahora desconocidos. Le digo así porque es una reflexión muy interesante, no sé si voy a tener el tiempo, pero pensemos, por ejemplo, en el problema de los fetos y del aborto. No lo vamos a tratar tal vez hoy, no sé si vamos a alcanzar, pero obviamente un feto de unos días o semanas puede ser objeto de relación, aunque todavía no le tengo, no es un ser humano, no es un cared for, tal como es mi hijo de 8 años, pero puedo estar en relación con este no nato, pero es más lejanos, es menos obvio, ¿no es cierto? O futuras generaciones. Si todavía no tengo hijos, pero en algún día las quisiera tener, también puede ser objeto de cuidado, que me cuido a mí mismo o constituyo una familia estable para algún día poder brindar un hogar para estos niños que todavía no existen. Y en última instancia llegamos a los desconocidos lejanos. Y para utilizar un poco el ejemplo controversial que utiliza también Noddings mismo, pensemos en los niños en África, ¿no es cierto? Los niños objeto de extrema pobreza o de malnutrición. Sabemos que es un problema real y grave. Y Noddings dice, respetemos el hecho de que nuestro alcance de cuidado, esta intuición que tenemos, tiene sus límites. Y podemos razonablemente considerar que para los niños en África no tengo el mismo amor o la misma intuición del I must que lo que tengo para mis propios hijos o los hijos de mi hermano. Entonces hay límites y no quiere decir que entonces les dejemos a su suerte, pero es lo que dice Noddings, para estos tipos de lejanos desconocidos podemos tener un benign neglect, una negligencia benigna. No les queremos mal, obviamente que no,
y tal vez si somos personas con las medidas económicas a nuestra disposición, podemos hacer donaciones a Médicos Sin Fronteras o otro, pero hasta ahí. Y no me va a impedir dormir el hecho de que millones de niños están a punto de morir por malnutrición en Yemen hoy en día. Bueno, es duro decirlo así, pero es la postura que toma Nodings. Algunas reservas, si esto ya no es ¿no es cierto? Este límite de nuestro cuidado, de nuestro care. Otro punto que podemos mencionar, el énfasis que Nodings misma pone en la exigencia de la responsabilidad, ¿no? De la respuesta, de la recepción del cuidado, por supuesto, conlleva sus dificultades. Ya mencioné los niños en África, citaciones porque son las palabras de Nodings. Los niños en África no me pueden responder, no me pueden agradecer, no me pueden dar ningún reconocimiento de mi preocupación, ni siquiera si le quiero brindar. Entonces las personas lejanas, desconocidas, quedan por su lado excluidas de una relación de cuidado. Es fuerte, es duro. También, por supuesto, quedamos en las dificultades en varios casos de, por ejemplo, una persona que está en estado de coma, en estado comatoso. Una persona que está en nivel avanzado de Alzheimer. Las personas que no reconocen a sus hijos. Desgraciadamente tenemos estos casos cada vez más en el sistema de salud. Estas personas que no pueden responder de ninguna manera al cuidado que les brindamos. O las personas que tienen forma de autismo. Los autistas que no pueden entrar en esta relación de reciprocidad emocional. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos cuando esta reciprocidad que para Nodings es condición necesaria queda excluida? Y no obstante, nosotros podemos sentir este yo debo, considero. Otra dificultad, y esto lo vamos a ver también en la segunda autora que quería mencionar hoy, y entonces le menciono nomás solamente para tenerlo en luz, que surge también en la filosofía de Nodings, es este vínculo entre un cuidado natural, entre el fundamento natural del cuidado y la ética normativa, esta búsqueda de un fundamento natural del cuidado. Y por supuesto con ella también esta identificación del cuidado con la identidad biológicamente femenina. Ahí estamos con una dificultad que no solamente puede ser molestoso, pero que también puede tener sus consecuencias adversas o inesperadas. Por ejemplo, notablemente, si vamos a suscribir la femeninidad biológica como la condición para esta relación del cuidado, nos arriesgamos también delimitar el cuidado a la mujer. Es decir, liberar, disculpar la identidad masculina de los mismos compromisos de una relación de cuidado. Esto puede ser un resultado adverso. De cierta manera, si decimos las mujeres tienen una innata tendencia al cuidar, estamos también arriesgándonos a decir, entonces los hombres quedan disculpados de estos entornos del cuidado. Y esto no creo que es algo que queremos realizar. Otra dificultad que obviamente tenemos cuando vamos a utilizar lo femenino, la femeninidad biológica como
un punto de anclaje, como un punto de partida, es que estamos otra vez cayendo en tal vez una universalidad, alguna palabra entre comillas, ¿no es cierto? Lo femenino. Y estamos olvidando la pluralidad que está detrás de esta identidad femenina. Es la misma crítica que hemos escuchado a menudo contra la misma Simone de Beauvoir. Si estamos hablando de la mujer, estamos hablando de la mujer en cuanto tal, o estamos hablando de la mujer occidental, heterosexual, de clase media. Y sabemos que Simone de Beauvoir y Noddings también pertenecían no solamente al género femenino, pero también a la clase media, a la raza blanca y a la sociedad occidental contemporánea. Entonces ahí hay un riesgo de otra vez universalizar algún concepto, olvidando y perdiendo de vista las matices, las diferencias que pueden existir detrás de este nuevo esencialismo. Hasta aquí con Noddings. Quisiera, para ir apuntando un poco más y hacer tanto el punto sobre la feminidad y sobre la raíz feminista de la ética del cuidado, y también hacer el puente hacia la próxima semana, presentar una segunda autora que es clave en que tenemos que mencionar en este contexto de la filosofía del cuidado, que es Sarah Roddick. Y Sarah Roddick, igual unos años después de los textos de Gilligan y de Noddings, en 89, publica un texto que vincula, que relaciona el tema del cuidado con la identidad femenina. Y lo hace de manera tal vez más literal que Noddings con su texto Maternal Thinking Towards a Politics of Peace. Y el punto de partida, tal como le ven, es precisamente desde un pensamiento materna, y desde un pensamiento materna que Roddick, más que Noddings, quiere vincular con su contexto de vivencia, con su vida propia, ¿no es cierto?, con su propia experiencia vivida, llevar a un pensar la maternidad, o más bien a un pensamiento materno, una manera materna de pensar. Lo que propone es que la maternidad, el ser madre, tiene como su propia forma de razonar, su propia racionalidad. Love's reason lo llaman, la razón de amor. Y que este pensamiento materno surge desde la práctica de ser madre. Entonces el objetivo que se pone Roddick es brindar, por un lado, un marco conceptual a esta racionalidad propia del ser madre, y más concretamente modelar esta racionalidad de ser madre para poder aplicarlo en un contexto político, un contexto sociopolítico, towards a politics of peace. Entonces esto va a ser un poco el tema de la próxima semana, pero ahí está ya anunciado. El punto en el cual me quiero parar hoy, y me parece el punto más relevante para nosotros con Sarah Roddick, es que ella precisamente considera que el pensamiento, esta racionalidad materna, es una racionalidad inscrita en una cierta práctica, en un entorno práctico concreto de ser madre. Que a propósito en el texto, y más que nada en en el prefacio de sus ediciones ulteriores, después de la primera edición, va a insistir que el pensamiento materno, el maternal thinking, no es exclusivo a las madres biológicamente, que también un padre puede tener un pensamiento madre, un maternal thinking. Pero bueno, este vínculo conceptual sí está hecho.
Y el punto en el cual quiero enfocarme con Roddick es precisamente entonces este pensamiento, esta racionalidad materna surge desde una práctica. Y la práctica la define ella como una actividad, o dice prácticas son actividades humanas colectivas determinadas por sus objetivos y por las solicitudes consecuentes que se hacen a las practicantes comprometidas con estos objetivos. Las traducciones son mías, lo siento si es mal. Pero son actividades humanas particulares descritas a partir de los objetivos dentro de estas mismas prácticas y a partir del cual también las solicitudes que se hacen reciben sus criterios de evaluación. Estamos ahí, si lo han fijado, en el contexto del segundo Wittgenstein, ¿no es cierto? Para una vez más ubicarnos un poco en el campo de la filosofía. Wittgenstein, el segundo Wittgenstein de las reflexiones filosóficas, las investigaciones filosóficas, nos lanza este concepto de juegos de lenguaje. Si se ubica, ¿no? El primer Wittgenstein había dicho de lo que no se puede hablar, notamente la ética y la estética, habría que callarse. No debemos más intentar hablar de estas cosas que no podemos conceptualizar. Y el segundo Wittgenstein que dice, finalmente sí podemos hablar de estas cosas porque de hecho lo hacemos. Pero lo hacemos ¿cómo? Pues lo hacemos, conversamos de temas de ética dentro de juegos de lenguaje, dentro de estos entornos de los cuales todos estamos de acuerdo implícitamente de cuáles son las reglas del juego, cuáles son los objetivos del juego, qué es lo que intentamos hacer, y que lo suscribimos de manera inconsciente y constantemente dentro del mismo juego. Por ejemplo, la ciencia, para ser tal vez no menos controversial, la ciencia, como lo ejercemos nosotros académicos, es su propio juego, ¿no es cierto? Su propio entorno que tiene sus propias reglas del juego, sus propios objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la ciencia? Buscamos obtener algún conocimiento supuestamente objetivo de la realidad y lo hacemos a través de experimentos que se pueden verificar y publicaciones y hablamos el mismo lenguaje académico. Esas son las reglas del juego de la ciencia. Lo mismo entonces encontramos en la práctica de ser madre, de la maternidad. Maternidad, la racionalidad inherente a la práctica del ser madre, inicia o se funda sobre esta realidad de tener hijos, de cuidarles, de estar en relaciones concretas con ellos y de tener como objetivos, para ella, protegerles, preservative love lo llama, permitirles que florezcan, que crezcan, que aprenden, que se refuerzan, etc. Fostering love lo llama. Y prepararles a una integración en la sociedad, prepararles a ser adultos o ciudadanos, etc. Training lo llama Roddick. Entonces este pensamiento, esta racionalidad materna está siempre basada sobre la práctica del ser madre, una práctica particular, contextualizada, pero dentro del cual tenemos implícitamente de acuerdo las reglas del juego y sus objetivos. Y entonces el ser madre es, jugar el juego, es realizar este trabajo de to mother. Lo utiliza como un verbo, ¿no es cierto? To mother es hacer madre, es madrar, no sé cómo se traduciría por falta de mi castellano. ¿Sí? Entonces la madre
que también puede ser hombre, pero lo utiliza, insiste en este concepto del madre, es la persona que toma esta responsabilidad, que entra en el juego de proteger, dejar florecer y educar a los hijos. Entonces es una elección consciente, ¿no es cierto? Es una toma de decisión, es una elección consciente, tanto para madres biológicas como para otras personas. Una de las razones por las cuales insiste a propósito Roddick en este concepto de madre, de materna, es precisamente para oponerlo también con la figura del padre, ¿no es cierto? Debería, pero estoy con micrófono, entonces me complica, pero debería poner estas comillas, ¿no es cierto? Siempre las palabras un poco entre comillas. Cuando estamos hablando de padre, es la figura paterna, ¿no es cierto? Esta figura ideológica del patriarcado, finalmente es el concepto que podemos utilizar. El padre como P, con P minúscula. Bueno, no me quiero meter en Freud, pero ven por dónde estamos, ¿no es cierto? Esta figura de la autoridad jerarquizada que debería, imponer un conocimiento racional, transmitir una cultura y un lenguaje. Y la figura de la madre, también entre comillas, es precisamente esta figura otra, esta relación, este entrado en juego relacional del cuidado. Y la razón por la cual Roddick utiliza entonces y insista en esta oposición entre madre y padre, entre comillas, es que precisamente también quiere hacer el paso Roddick a las implicaciones políticas de este concepto. Es decir, desde la práctica de to mother, ¿no es cierto?, del ser madre, del hacer madre, surge también una propuesta política, un programa política alternativa a la manera de ejercer política tal como lo tenemos acostumbrado. Su propuesta, y solamente la apunto porque la próxima semana la vamos a ver en mucho más detalle con una autora que quiere precisamente liberarse de esta carga sexualizada en los términos, que es John Tronto. Pero Roddick precisamente dice es que esta práctica del mothering nos da una idea de una manera otra de ejercer política, una manera que renunciaría la apelación a la violencia, que resistiría a los ejercicios y a las prácticas de la dominación y que buscaría precisamente vincular o mantener estas relaciones entre antagonistas, entre oposiciones. El ejemplo que ella misma utiliza de una de estas actividades o activismos maternos en el campo de política es precisamente son las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Con esto al mismo tiempo se ve que no hay una negación inocente de la realidad de la violencia que existe, ¿no es cierto? Pero es la pregunta, ¿cómo manejamos estas ocurrencias de la violencia? ¿Cómo nos manejamos frente a la realidad de violencias, de abusos, de maltratos, de imposiciones, de dominaciones? No quiere entonces negar esta realidad de la violencia, pero sí quiere decir que a partir del pensamiento materno, de la racionalidad materna, podemos buscar estos tipos de ejemplos, de maneras de practicar una política concreta otra. Bueno, le dije, y creo que por cuestión de tiempo, seguramente, sí, por cuestión de tiempo, vamos a volver a este tema la próxima semana con John Tronto, porque precisamente Roddick tiene entonces esta dificultad persistente de mantenerse en los conceptos de maternidad, paternidad, en una terminología
que retoma las diferencias biológicas entre madre y padre. Y siempre tiene este riesgo, tal como tenía también con Noddings, al referirnos a los conceptos sexuados, materno-paterno, mujer-hombre, nos arriesgamos, y es algo que hizo de manera implícita Carol Gilligan, que lo hace de manera explícita Nell Noddings, y que lo hace de manera politizada Sarah Rudick. Siempre vamos a tener el riesgo de excluir y de encerrar este concepto del cuidado y su potencia en el cuerpo femenino o en la identidad femenina. Es decir, nos arriesgamos como naturalizar la relación del cuidado y la teoría del cuidado, y al naturalizarlo, como en cierta manera invertir esta falacia naturalista en la filosofía moral, ¿no? La falacia naturalista que quería decir, no podemos pasar de una descripción natural a una prescripción moral. No podemos pasar del ser al debe ser. El hecho de que cuerpos de hombres o mujeres estén dotados de tener hijos no quiere decir que entonces tenemos que hacer hijos. Esto es una falacia naturalista. Y aquí tenemos un poco lo invierto. La idea de que a partir de un deber, a partir de una necesidad moral de cuidar, de ocuparse por el otro, no podemos hacer el salto a vincular o a anclar, a poner las raíces de esta necesidad ética en cuerpos biológicos, por el riesgo de precisamente excluir determinadas personas, excluir también el impacto que podría tener el cuidado en el entorno político más allá de su corporalidad. Entonces, en cierta manera, hay algunos problemas que están ahora surgiendo a luz. Y con esto cierro porque es precisamente el paso a la próxima semana. La gran ventaja que tenemos con esta propuesta de una ética feminista, insistiendo en la palabra de lo femenino, es que nos da una equivalencia, un contraste entre un moral implícitamente masculino, implícitamente determinado por una identidad particular, con una identidad otra. Esto es la gran ventaja que tiene partir del feminismo como identidad femenina. La dificultad que tiene es que arriesgamos encerrar la ética del cuidado y su impacto que puede tener en un marco biológico. Y que podemos entonces tanto encerrar a la mujer o la identidad femenina en los entornos de cuidado, tal como el hogar, y disculpar o delimitar el impacto del cuidado más allá de estos entornos privados, del espacio privado, del hogar y otro del cuidado. Entonces estamos arriesgando cerrarnos precisamente la vía hacia una politización o una movilización del cuidado en el espacio público. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer la próxima semana, porque John Tronto, la próxima filósofa que quisiera tratar, está altamente consciente de estos riesgos de identificar o de vincular identidad femenina con cuidado, y quiere precisamente romper con estas delimitaciones de, por ejemplo, privado, público, femenino, masculino, emotivo, racional. Entonces, esto va a ser nuestro próximo desafío, llevar el cuidado más allá
de estos entornos privados del hogar y de la familia y de la relación madre-hijo y hacia el espacio público y político. Entonces, con esto nos vemos la próxima semana. Esperemos con mejor clima. Muchas gracias.